Hola, ¿qué tal, Warriors? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a este canal. Mi nombre es Esaú Figueroa y yo soy dibujante e ilustrador de cómics. Y antes que nada quiero agradecerles que se hayan dado la vuelta a ver este video. Muchas gracias por estar aquí. En serio, se los agradezco demasiado. Y sé que podrían estar haciendo cualquier otra cosa, pero están aquí checando el testimonio de este nuevo artista que les voy a presentar. Muchas gracias. Les recuerdo también que si les gustaría aportar a lo que hacemos aquí y el contenido que producimos, nos sirve mucho si pueden compartirlo, si se pueden suscribir, si le pueden picar a la campanita para que les aparezca cada vez si sacamos un contenido nuevo. Y también a todos los artistas que estamos entrevistando, nos sirve mucho si pueden compartir nuestro trabajo para que más gente se entere de lo que hacemos. Por otro lado, si les gustaría aportar de alguna manera monetaria, les recuerdo que tenemos una página en Ko-fi que es ko-fi.com/Esaú Figueroa. Aquí les voy a poner la dirección, aquí abajito, por si les gustaría aportar y les gusta el contenido que hacemos y quisieran ayudarnos de cierta manera. Recordemos por ahí que tenemos un giveaway pendiente que hacer cuando lleguemos a los 500 seguidores o suscriptores. Entonces, ayúdenme a crecer este canal, ya que si llegamos a los 500 se va a rifar una página de arte original de su servidor con tema de el personaje de Invincible, y ese servirá como primer escalón para cuando lleguemos a los 1000 seguidores o suscriptores, donde se rifará una página de arte original del artista regiomontano Carlo Barberi de un título de X-Men que la tenemos ahí pendiente. Entonces ya saben, ayúdenme a crecer este canal y bueno, pueden ser uno de los ganadores de esta página. Y bueno, solamente me queda presentarles al artista que vamos a entrevistar en este video, y él es Alex Arizmendi. Es un ilustrador increíble de pósters. Entonces, sin más ni más, los dejo con Alex Arizmendi en este episodio de Café y Bocetos. Muy bien, bueno, ahora nos encontramos aquí con Alex Arizmendi, un genial ilustrador, y nos va a contar de su historia. Vamos a preguntarle cómo se inició en esto y hasta qué punto ha llegado y algunos consejos que nos puede dar. Alex, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Pues muy bien, muchas gracias. Aquí encerrado todavía. Muchas gracias por la invitación y pues nada, aquí estaremos platicando con ustedes. Sí, justo ahorita estábamos platicando de cómo la pandemia te llega a afectar de diferentes maneras. Sobre todo yo he platicado con un par de ilustradores también que si no hicieron así como un cambio muy radical, porque básicamente pues la mayoría de los ilustradores trabajamos desde nuestras casas, sí llega a haber ciertas cosas que te pueden afectar, ¿no? En este caso tú me estabas contando, ¿no? Que tu horario a lo mejor no estaba tan fijo y que ahora trabajas desde tu casa más seguido. Sí, porque bueno, a pesar de que yo desde hace tiempo ya tenía un estudio de diseño e ilustración junto con colegas como José Luis Mansur y Oscar Pinto, que seguramente conocen, desde hace años, pero la verdad es que yo ya llevo mucho tiempo como trabajando por mi cuenta, de manera freelance, pero aún así seguía yendo al estudio físico que teníamos, ¿no? Entonces, sí medio respetaba los horarios de oficina, igual me la pasaba encerrado, nada más que en otro lugar, no en mi casa, ¿no? Entonces, pues ya con este tema de la pandemia y todo, pues tuvimos la necesidad ya y nos dimos a la acción de dejar físicamente el estudio, y pues ya llevo todo este tiempo trabajando desde mi casa, ¿no? Y entonces, pues sí, lo único que me daba como un poquito de estructura social era el hecho de tener que levantarme, ir al estudio y regresar y bla, 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 pero ya, pues para mí todos los días de la semana son iguales, ¿no? No hay principio, no hay un final. Sí. Cuando me tengo que aplicar, me aplico. Cuando siento ganas de descansar y me puedo dar el gusto de descansar, lo hago sin problemas. A veces trabajo todo el día, o a veces descanso mediodía, o ya ves que nunca faltan días de que estás esperando literal feedback del cliente. Esos momentos es como más fácil aprovecharlos en otras cosas cuando estás desde tu casa. Cuando estás obligado a estar en una oficina haciendo horas nalga, no esperando. Sí. Literal no estás haciendo nada. Entonces, digo, está padre, la verdad, a mí me está sentando muy bien. Trabajo desde temprano,
muy temprano. Es chistoso, mi día se modificó de una manera, porque empiezo desde muy temprano, entre 8 y 9 de la mañana, me doy un break entre 3 y 5 de la tarde, incluso hasta 6 de la tarde a veces, y luego como un par de horas más, y ya le paro, ¿no? Entonces, digamos que mi inicio y mi final del día se centran como en el trabajo, y es como en el intermedio donde me doy ese momentito de darme un break. Claro, sí, no, te entiendo. Digo, así es usualmente también como que el modus operandi o el lifestyle de ilustrador. Y de hecho, antes de entrar en tema, me dio curiosidad, te quería preguntar cómo o qué opinión tienes tú de cómo se le puede decir, por ejemplo, a los chavos que están empezando que se necesita de disciplina, se necesita pues en este caso como un horario, que como, así como el que me estás contando, que no por el hecho de tener libertad de que estás trabajando en algo que a ti te gusta, no significa que puedas hacerlo a la hora que se te pegue la gana o así, o sea, me explico. Sí, pues es una de las cosas que yo siempre peleo cuando doy talleres y cosas así. Creo que ¿Qué te preguntan? necesitas, porque siempre está como el romanticismo o el mito o el malentendido, siento yo, de que la gente creativa es desorganizada, ¿no? Y generalmente vive en el caos, ¿no? Pero yo creo que pues las personas creativas que sobresalen de las demás, la realidad es que sí manejan estructuras, ¿no? Si tienen disciplina, tienen una estructura de trabajo y todo. Para mí la estructura y la disciplina son un elemento básico de alcanzar un buen nivel en lo que sea que te dediques, ¿no? Entonces, no hace mucho revisité la tragicomedia de los hijos de la anarquía. Sí, Sons of Anarchy, ajá. Ajá, y me acuerdo, y por ahí viene una frase del papá de Jax, ¿no? Que dice ¿cómo va? Que dice que te explica que, bueno, no me acuerdo exactamente cómo la redacta, ¿no? Pero en pocas palabras te dice que la libertad en realidad es una responsabilidad, no es que tengas libertad de hacer lo que quieras, ¿no? Sino más bien es que tienes que tener la responsabilidad de hacer lo que tienes que hacer, sin tener a nadie encima de ti diciendo lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces es como un acto de disciplina, ¿no? Entonces él lo plantea, es la diferencia entre la libertad y el libertinaje, de alguna manera. Sí, es interesante esa sabiduría de la serie, ¿no? Sí, ¿no? Porque al final no deja de ser un novelón, ¿no? Sí, nada más yo vi unos poquitos capítulos de la primera temporada, la verdad no me la eché, pero ahora que me dices eso voy a checarla a ver qué tanto interesante está. Y la verdad me llamó mucho la atención, no sé si porque estaba como muy en el momento, como quise sintonía en eso, pero yo no me acordaba mucho de ese tipo de detalles o ese tipo de frases que se avientan el papá del personaje principal, que es verdad, es muy cierto, me pareció muy adecuado, sobre todo en el contexto no solo laboral que estamos viviendo, sino social y cultural que se está viviendo actualmente. Y cómo si existe en realidad ese malentendido de lo que supuestamente es ser libre, ¿no? Y no tener horarios de trabajo, y no tener compromisos profesionales. ¿Sí me explico? Al final uno tiene que ser capaz de autodisciplinarse, automedirse, ¿no? Saber cuándo le entras, cuándo le paras, ¿no? Cuándo le tienes que dar el plus, etcétera, etcétera. Sí, yo siento que eso también viene con la experiencia, ¿no? Con el hecho de trabajar y tener un gran, digamos, cuerpo de trabajo, de que después de que ya hiciste o le estuviste dando, ya, bueno, puedes medir
cuáles son tus tiempos y ya sabes, igual inclusive hasta cotizar mejor o qué tipo de cliente quieres y así, ¿no? Pero eso se da con la experiencia, yo creo. Exacto. Oye, Alex, pues bueno, ahora sí entramos en tema. Yo recuerdo la primera vez que te conocí, que fue en una convención aquí en Monterrey, digo, en persona me refiero. Antes yo te había visto por ahí en Facebook, pero esa vez te invitaron acá a Monterrey a la convención. Y ahí fue donde yo cotorreé un poquito contigo. Y después creo que fue más despuesito, cuando ya se iba a acabar la convención, te compré una pieza de arte también. Muy, muy chida. Al ratito te la enseño porque no sé si te acuerdas cuál fue la que te compré, pero ahí yo me acuerdo que vi tu material y me llamó mucho la atención porque eran más que nada pues litografías o pósters así en gran formato, pero estaban muy bien hechos, o sea, la calidad era increíble. Y ahí me acuerdo que ese fue como el tema que platiqué un poquito contigo, de, oye, ¿dónde lo hiciste? Y así, ¿no? Mi pregunta es, ¿ese es el core de tu trabajo? O sea, es ilustración, como más bien tirándole a pin-up, así, póster de gran Hoy formato. día sí. Hoy día llevo ya varios años dedicándome, casi especializándome en el tema del cartel o los pósters, en serigrafía principalmente, como objeto de culto o de colección. Aquí en México todavía no se da ese fenómeno, siento, pero en Estados Unidos es la cultura del coleccionismo de ese tipo de arte está muy fuerte, ¿no? Yo ahorita me estoy moviendo tanto en el rubro, porque son como diferentes. Pudiera ser lo mismo, pero en realidad son culturas muy diferentes, ¿no? Está el mundo que colecciona carteles de pósters de conciertos, ¿no? Que eso está súper fuerte allá. Aquí en México apenas está como en pañales, no hay mucha cultura sobre eso. La gente en general prefiere gastarse el dinero en chelas más que en el póster de colección del evento, ¿no? Y sin embargo en Estados Unidos son capaces de pagar millonadas por un cartel o por un póster que les hace falta para su colección de su banda favorito. Así hagan el mismo cartel y solo le cambien un color o le cambien una letra, los compran todos. Ya es otro diferente, ¿no? Sí, los gringos llevan, como todo, siempre lo llevan a un nivel súper profesional, ¿no? Y el coleccionismo no es una excepción. Y también, por otro lado, sobre todo en el que más me he movido en los últimos años, es en el coleccionismo de carteles de películas o de series animadas, series de televisión, que no necesariamente tienen que ser originales ni... de hecho les llaman bootlegs, ¿no? Que es un poco lo que hacía Mondo o lo que hace Mondo. No sé si los ubicas, solo que Mondo se opera ya con derechos, ¿no? Pero detrás ellos son los que están hasta arriba, entonces ellos ya se ven obligados a pagar licencias, ¿no? Pero detrás de ellos hay un mundo de gente moviendo arte de colección, de sus películas favoritas, de las caricaturas de cuando crecieron, de cuando eran niños, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso se mueve a un nivel más privado, ¿no? Y es donde yo me he estado moviendo en los últimos años, ¿no? A mí se me hace muy, muy interesante, Alex, y quiero que me cuentes todo sobre eso, pero antes me gustaría saber cuándo fue cuando empezaste a dibujar, cuándo inició esta feeling o esta sensación de a temprana edad, o fue un poco después, o cómo estuvo. No, desde niño siempre, yo creo que todos hemos pasado por la misma situación, bueno, no todos. Digo, está el caso increíble de Jorge Jiménez, que en algún momento pensó ser más bien como el maestro de educación física o algo así. Sí, vi un video por ahí, sí, qué loco. Antes que dedicarse a vivir de su trabajo artístico. Por eso está, sí, güey, pues por eso el vato está, yo creo que súper buena forma también, ¿no? Pero no, yo, pues como yo digo que más bien la diferencia de mía y muchos en mis situaciones, que más bien realmente nosotros nunca dejamos de dibujar.
No, porque la realidad es que creo que uno como niño, la manera principal en la que empieza a entender el mundo y su realidad es por medio del dibujo, no de la expresión gráfica. Ujú. Ya después llega la escritura, ¿no? Y te obligan a comunicarte por medio de la escritura, y la mayoría de los niños pues dejan el tema del dibujo de lado, pero en mi caso y en la mayoría de nosotros, pues yo creo que más bien nosotros nunca dejamos de dibujar, ¿no? Ujú. Sí, sí, no, yo estoy de acuerdo. Y digo, como dices, hay casos la varia banda que empieza un poco después, pero yo siento que siempre tienen ese lazo en común, que cuando eran chiquitos sí les gustaba o les encantaba dibujar. Sí. Y bueno, entonces como me cuentas, desde pequeño te empezabas a dibujar. ¿Y qué te gustaba dibujar? ¿O en dónde dibujabas? ¿En libretas? ¿O en donde fuera? ¿O cómo estuvo? Mira, pues bien en qué, no recuerdo, supongo que deben haber sido cuadernos, Uh-huh. ¿no? A mí me inspiraba mucho todo lo que veía en la televisión. Películas, caricaturas, etcétera, etcétera. A mí era lo que más, era mi fuente principal de inspiración, ¿no? Uh-huh. Entonces, a mí me tocó pues crecer en un boom donde hubo como una fuerte impulso el tema de las caricaturas, Uh-huh. la invasión japonesa, por otro lado las propuestas americanas, por otro lado también el cine como tal siempre me ha gustado mucho, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a absorber cine, también el mismo cine me inspiraba mucho, ¿no? El cine sigue siendo una de mis principales atracciones, hobbies, ¿no? Por ahí he tenido la oportunidad de formar parte de proyectos cinematográficos haciendo cuestiones de arte, pero pues sí es una de mis pasiones también, ¿no? Uh-huh. ¿Desde esa edad también? O sea, desde chiquito. Sí, es que siempre he sido muy, muy visual, ¿no? Uh-huh. Entonces, a mí me llama la atención desde el diseño de una cajetilla de cigarros, un periódico, igual es una pieza de arte, igual es una fotografía, el cine, sobre todo cuando descubrí ese cine que era como más visual, que yo creo que mi primera así, digo, obvio siempre hay temas como que yo recuerdo de niño que decía, ¿cómo veía de niño Full Metal Jacket, ¿no? O el estilo, ¿no? Pero ya más grande, por ejemplo, llegué a la primera película que vi fue Asesinos por Naturaleza, que es súper visual. Uh-huh. Y ahí fue donde dije, órale, este pedo de este cine tan visual, me gusta mucho, y de ahí me fui como volviendo cada vez más a ese tipo de material. Uh-huh. Pero, ¿a qué edad viste la de Asesinos por Naturaleza? Pues ya iba en la secundaria, ¿no? Ok. Pero yo me acuerdo que todavía más de niño, yo creo que en quinto, cuarto de primaria, yo ya veía. Mi hermano me llevaba 7 años, entonces de alguna manera me tocó ver películas, te digo, me tocó ver Full Metal Jacket cuando tenía, pues no sé, yo creo que 7 u 8 años, tal vez menos. Wow. Había películas que me llevaban, obvio, evidentemente saliéndome fuera de lo normal de Star Wars, ese tipo de cosas. Uh-huh. Me tocó ver, había una que me gustaba mucho que se llamaba el Estalión Negro, el Black Stallion, que era como más como un dramón ahí medio europeo, creo que era inglesa, pero me llamaba mucho la atención esa película. Me tocó ver, ¿qué te gusta? Obviamente yo crecí en el boom de las películas de terror, me superlatían las películas de Alien, de ¿Ciencia ficción? Ajá, Pesadilla en la calle del infierno, todas las de Jason, y así, ¿no?
¿Te llevaban a rentar películas o cómo las veías? En Videocentro, sí, Videocentro. Sí, sí, me acuerdo de Videocentro. pero también me tocaron los tiempos de que pues en el norte pues también la televisión por cable era un hit. Ujú. Además en esos años te llegaba tal cual la señal gringa como lo veían los gringos, ¿no? Entonces, ¿Tú en dónde vivías? en Torreón, Coahuila, Ya. ¿no? Entonces a mí me llegaban así sin filtros y sin nada todas esas películas de, pues es que ahorita se me van, pero pues así muy del estilo de la época, ¿no? A lo mejor Comando, A lo mejor películas que ni siquiera llegaban aquí a los cines, luego me tocaba verlas en Cinemax, que eran como la fuerte en ese momento. Ujú. Cinemax, no recuerdo qué otras películas, otros canales de cine había, ¿no? Pero, porque obvio a mí nadie me llevó a ver el Full Metal Jacket al cine, ¿no? Ujú, sí. Pero perfecto que la vi en el cable por paga, ¿no? Sí. O sea, tu hermano, sí, o sea, tu carnal te pasaba, bueno, a lo mejor sus gustos, pero también te llegaban todas estas influencias de la televisión de la gringa, ¿no? Estados Unidos, exacto, ¿no? Ujú. Y también llegaban luego caricaturas que luego no llegaban necesariamente acá, ¿Cómo ¿no? cuál? ¿Cómo cuál? Pues me acuerdo que había muy raras, como de unos como personajes, que eran como caballeros, que tenían como unos como hologramas, Caballeros como hologramas. No eran, bueno, digo, no sé específicamente esa, pero como que me suenan del estilo de de- ¿cuál? y también me tocó ver las caricaturas de Tic, De Tick, ¿no? la del el vato azul. Ajá, ¿no? La La garrapata, garrapata, sí. eh, ¿qué más? ¿Qué más? Pues los Simpson, ¿no? Antes Ujú. de que llegaran así como tal, ¿no? Hasta aquí a México, porque además en esos tiempos pues era como la barra de caricaturas de los sábados, Ujú. como muy clásica, Ujú. pues era levantarse temprano los sábados para agarrar toda la De, barra de caricaturas desde el principio. de corrido, sí. Entonces, y así, lo mismo me pasaba con las películas, ¿no? También me tocó ver El Exorcista, yo creo que desde muy niño, Ujú. Sí, o sea, te estabas nutriendo de toda esa cultura cinematográfica. me tocó verla antes de que llegara a cines, me tocó verla también por adelantado en, en el, en el cable, ¿no? La Ujú. televisión. Y te digo, yo me la pasaba pegado en la televisión y dibujando todo lo que había en la televisión. Pues, Qué yo chido. prefería hacer eso antes que salir a jugar. Yo prefería quedarme en mi casa dibujando todo eso. Sí, sí, sí. High five, ¿no? Eh, Sí, y bueno, entonces te estabas nutriendo de toda esta cultura cinematográfica, todas las caricaturas. Digo, y ahí también me identifico. Yo también fui influenciado en gran parte por animaciones, caricaturas, los videojuegos. No sé si a ti también te tocaba, no sé si le dabas a los videojuegos también. sí me gustaban, pero nunca fueron mi super hit. Tu hit. Nunca han sido super hit, ¿no? Ujú. Tengo consolas. Durante un tiempo las dejé mucho de lado, pero Ujú. cuando salió el Xbox lo retomé, pero tampoco me considero un gamer, ¿no? Mm, ujú. Prefiero más ver películas que estar jugando, la verdad. Un buen Blu-ray, ¿no? Sí. Entonces, esas fueron tus principales influencias. Y en más o menos, ¿en qué? Si recuerdas algún momento o alguna ocasión específica que te haya hecho o te haya ayudado a ti a decidir, ¿sabes qué? Voy a dedicarme a esto, o le voy a dar por aquí, o pensabas estudiar algo similar, o cómo fue ese proceso de pensamiento. Pues no, la verdad es que fue un albur, ¿Ah, sí? porque digo, es claro que yo tenía habilidades artísticas, ¿no? Eso siempre estuvo presente, Ujú.
¿no? Porque obvio, pues mis skills eran muy por encima del promedio. Más bien la incertidumbre que yo enfrenté era, ok, sé que puedo hacer esto bien, pero ¿cómo se vive de esto bien, no? Exacto. Y en las pruebas típicas, pues digo, no sé si siga haciéndose actualmente, pero en mis días, cuando me hicieron estas pruebas de vocación, pues no me dijeron nada que no supiera. Me dijo, güey, pues sí sabes que eres bueno para las cuestiones artísticas, ¿no? Gracias, Pero, ¿no? pero no me dieron como muchas opciones de puedes dedicarte a esto, ¿no? Entonces, lo que yo más o menos sabía que existía en el panorama uno era las artes plásticas, otro era el diseño gráfico y otro era el diseño industrial, ¿no? Y a lo mejor el tema de la arquitectura, porque mi papá es ingeniero, mi abuelo era arquitecto, etcétera. Nunca estuve tan cerca de eso y la verdad, yo salí muy malo para las matemáticas, ¿no? Entonces, pues yo sabía que a lo mejor lo mío no iba tanto para las ciencias exactas, ¿no? Tenía más artístico el asunto, pero tampoco quería irme al extremo de ser artista plástico porque no quería morirme de hambre. Digo, es que a veces así nos pintan esos panoramas, ¿no? Sí. Y sí, o sea, a lo mejor no le das por el lado artístico directo porque te enfrentas con todas esas barreras. Pero por eso te preguntaba qué fue lo que te ayudó a ti Es a que decidir. hay o más bien, sí, hay muy mala información, ¿no? Y también el sistema educativo no ayuda. Porque, por ejemplo, si yo siento, ahora que veo tantas cosas que se pueden hacer con las matemáticas, si desde una temprana edad te enseñaran todo lo que puedes lograr, en lugar de ponerte de madrazo el baldor, o esa, El valor. te enseñaran como matemáticas aplicadas, ya sea porque incluso en el arte como en la danza, la música, la misma cinematografía, las matemáticas existen en todos lados. Si te pintaran las matemáticas de una manera más divertida, de una manera más creativa, probablemente yo no hubiera tenido problemas en dedicarme a ser arquitecto o ser ingeniero industrial, ¿no? En esas fechas yo entendía ser diseñador industrial como de, bueno, solo voy a hacer tornillos y cosas así, ¿no? Hoy día, cuando ves todo lo que puedes hacer como diseñador industrial, dices, órale, sí, digo, sí pienso, me hubiera gustado hacer eso, ¿no? Sí, No sí, hubiera sí. haber escogido eso. Pero entonces, sí, se vuelve ahí como un teléfono desconectado donde realmente nadie sabe qué va a hacer. Y pues lo más cercano a lo que yo quería hacer era, pues pensé o supuse que era el diseño gráfico, ¿no? Que la verdad sí me gusta como tal el diseño gráfico, pero la realidad es que lo mío es la ilustración. Y el arte. Sí. Y, ok, no, sí te entiendo. Por ejemplo, yo en mi caso, yo no me animé inclusive a dar ese paso de estudiar diseño gráfico, yo decidí estudiar mercadotecnia. Porque también pensé, es que de dibujar no voy a poder vivir, entonces la mercadotecnia mínimo incluye publicidad y a lo mejor en la publicidad ya hay onda creativa, ¿no? Y por eso me voy por ese lado. Y terminé dedicándome a la ilustración. Pero sí, o sea, muchos también se van por ese lado del diseño gráfico. Hay que ver un poquito la diferencia de edad porque pues yo no recuerdo en mis tiempos haber visto siquiera de, aquí hay mercadotecnia, ¿qué es eso? ¿No? Digo, ahorita por ejemplo, bueno, de hace unos años para acá ya los chicos ya pueden estudiar publicidad, por ejemplo. Sí, ¿no? más específico, sí. En mis tiempos, cuando yo llegué a la publicidad, nadie había estudiado publicidad, todos habíamos llegado de distintas carreras. Sí, como por otras avenidas. Había fotógrafos, había los que querían ser cineastas, o sea, había de un montón de gente de un montón de lados y no había gente que hubiera estudiado propiamente publicidad, ¿no? Entonces, Sí, eso es como dices tú,
un albur en cierta manera, de que intentas darle por una dirección, pero la vida te va llevando, ¿no? Como que siempre acaba uno por lo que realmente le mueve a uno, ¿no? Como que le apasiona. Claro, ¿no? Y por ejemplo, a diferencia de Estados Unidos, que allá sí hay una carrera formal de ilustrador, ¿no? Que desde hace mucho tiempo aquí en México sigue sin existir tal cual, ¿no? Lo más cercano es que pues es gente igual como tú, como yo, que estudiamos otra cosa y que terminamos siendo ilustradores, ¿no? Algunos estudian artes plásticas, otros estudian diseño gráfico, otros, etcétera, etcétera. Entonces, ¿tú estudiaste diseño gráfico? Sí. ¿Y la carrera te gustó? O sea, ¿sí te encontraste que te sirvió de alguna manera? Sí. Siento yo es una carrera bien linda, bien padre. Es que digo, yo soy muy visual, entonces también tiene lo suyo, ¿no? Mucha gente cree que nada más es hacer logotipos y hacer presentaciones en PowerPoint para sus clientes y cosas así, ¿no? Desafortunadamente el diseño es un lujo en un país como en el de nosotros, donde muchas veces no es prioridad para el cliente, ¿no? Sí. Entonces, y el cliente no está dispuesto a pagar lo que vale, entonces pues por eso vemos cosas tan feitas, ¿no? O que no se les saque provecho. Pero cuando tú vas a Japón, ¿no? O ese tipo de ciudades donde ves que viven y respiran lo gráfico y lo visual, el diseño gráfico está en todos lados, hasta en las alcantarillas, en los letreros de las calles, o sea, es súper lindo, ¿no? Es súper lindo en general, pero pues es muy raro porque al final del día yo siento que México es un país culturalmente muy rico visualmente. Es una pena, más bien es extraña la contradicción de que como de pronto las disciplinas artísticas tienden a ser como ninguneadas, ¿no? Al mismo tiempo, ¿no? O no valoradas como deberían de ser. Y mientras que en otros países como Japón, que ellos sí están muy casados con su cultura visual, ¿no? Vamos, lo puedes ver en su lenguaje escrito, ya desde ahí te das cuenta, ¿no? Entonces pero te das cuenta también que son una cultura muy rica en animación, son una cultura muy rica en cine, ¿no? En un montón de cosas donde lo visual se vive, ¿no? Y tú vas allá a un supermercado como un Walmart o algo así. Es un placer ir, haz de cuenta, y visitar nada más. Es increíble que vayas al departamento de sábanas y veas unas sábanas increíbles, ¿no? Porque así me pasó cuando fui a Japón. Yo jamás me hubiera visto en una sección de sábanas buscando sábanas para mi casa, ¿no? Aquí en México, y no fue a que llegué allá, que órale, estos cojines, o sea, es un tipo de objetos que uno cree que son como de papá, ¿no? Sí. Ya eres señor, ya eres... Y uno como chavo no te interesa, y llegas a un país como Japón y dices, güey, me quiero llevar estas cortinas, me quiero llevar este cojín, este tapete, ¿no? Sí, pues es que el trabajo del diseño gráfico es increíble, ¿no? Cumple con su objetivo. Ajá, a lo mejor las nuevas generaciones ya viven un poquito el diseño gráfico más de cerquita, más atractivo. Pero para mí sí fue un shock cultural muy grande porque todo ese tipo de cosas yo las veía de, ay, son cosas que gastaría mi mamá, son cosas que gastaría mi abuelita. Yo que me estoy preocupando del estampado, del color de las coberturas de mis almohadas, etcétera, ese tipo de cosas, ¿no? Hasta que no llegues a un país de eso y ves las posibilidades, el inmenso posibilidades que hay en cuanto a lo gráfico, un cenicero, una vajilla, es así de, güey, lo quiero todo, ¿no? Lo necesito en mi casa, ¿no? Sí, no, estoy de acuerdo contigo, Alex. Sí, y el diseño sí, digo, está en todo. Y me comentas que sí te sirvió o te sigue sirviendo, ¿no? Hasta el día de hoy. A mí me fascina. Dime.
Sí, a mí me fascina el diseño gráfico en general. Sí. Excelente. Y me enseñó mucho, la verdad. Pues sí, o sea, me imagino que muchas cosas que aprendiste ahí las sigues aplicando en el mundo de la ilustración. No sé, composición, teoría de color, lo que tú quieras, o sea, como que van juntos de cierta manera. Sí, es que yo soy de... mi percepción del arte... eh, mm, eh, yo la, mi postura es muy racional. ah, eh, Creo que mi arte no, o sea, creo que sí puede ser lírico y expresivo, pero no es algo que peleo mucho siempre es que en que la gente entienda que el arte, bueno, para mí el arte no es este acto de magia que la mayoría de la gente te vende, ¿no? Pero la realidad es que también vivimos en un país donde preferimos creer primero en milagros que en hechos científicos, ¿no? Entonces, y por otro lado, la verdad también le atribuyo a que muchas veces el mismo artista es inconsciente de sus procesos mentales, racionales, creativos detrás de su trabajo, ¿no? Yo lo era hasta cierto punto y tal vez lo sigo siendo en muchas facetas, pero yo creo que no, más bien estoy seguro que no fue hasta que me vio obligado a transmitir mis conocimientos cuando empecé a meterme en el tema de los talleres y las clases y todo eso, que empecé a tratar de desmenuzar mi proceso creativo y encontré toda esa estructura racional detrás de, ¿no? Entonces yo no percibo el arte como este acto mágico musical que espontáneo que muchas veces el artista no entiende y solo se siente como una herramienta de la mano de Dios, ¿no? Entonces, obviamente y eso va muy de la mano con la disciplina del diseño gráfico, que en realidad el diseño gráfico es lo visual con la función de resolver problemas visuales, ¿no? Sí. Entonces, obvio, mucho de ese conocimiento, de esa metodología, la sigo utilizando aún hasta la fecha. Yo insisto mucho, igual estoy diciendo una tontería, pero yo insisto mucho que los artistas no son lo mismo, pero siento que están como en la misma línea que los científicos. Estamos como en la misma búsqueda, nos hacemos las mismas preguntas, las mismas reflexiones y los mismos cuestionamientos. Solo la diferencia es que los científicos se ven obligados a comprobar sus mamadas, ¿no? Y nosotros no. Nosotros no, uno puede decir, nomás se me ocurrió, ¿no? Sí. Al científico es así, está chido tu pedo, pero a ver, compruébame. Dame las pruebas, sí. Si no, ni para qué te estoy dando para tu investigación. Ajá, ¿no? Sí. Y los artistas o los creativos, porque yo creo que además cualquier profesión o cualquier vocación puede ser artista, porque si eres capaz de crear e innovar dentro de tu gremio o tu industria, pues ahí estás ejerciendo una actividad creativa, ¿no? Un abogado puede darle la vuelta a las leyes y ser creativo, un doctor puede inventar tratamientos nuevos, etcétera. Sí. Entonces, para mí la creatividad no es único de las personas que se dedican al arte, ¿no? Sí, no. La innovación está en todos lados. Entonces sí, yo trato de respaldarme mucho de estos procesos y de estas metodologías que, pues quieras o no, te sirven por lo menos de punto de partida. No es que siempre te tengas que apegar exactamente a cómo te dijeron o cómo te enseñaron, aunque sí hay muchas cosas que sí tienen una razón de ser, ¿no? En parte del ejercicio creativo es bueno innovar esas leyes, igual innovar esas metodologías, etcétera. Sí, es que cuando tú tienes, como mencionabas, Alex, cuando tienes que explicar
lo que a lo mejor tú lo haces por inercia o porque tu percepción es más, se te da más fácilmente hacer cierto tipo de expresiones, o sea, artísticas, y cuando ya las tienes que explicar, como dices tú, haciendo talleres o enseñando, ahí es donde tienes que ver la estructura, y eso es lo que a uno le sirve más, o como que aprendes más tratando de explicarlo que inclusive tú estudiándolo, ¿no? Y Sí, porque te queda claro, más bien te lo vuelves visible a ti mismo. Porque de alguna manera uno por costumbre lo va aprendiendo, pero se va volviendo ya una especie de reflejo y ya se vuelve mecánico. Entonces, por eso muchas veces el mismo artista no sabe realmente lo que hace porque ya lo hace de una manera mecánica, como de reflejo, ¿no? Como de reflejo muscular. También es cierto que luego dices, pues es más fácil decir, no, pues solo se me ocurrió a tratar de explicarle a alguien que dice, güey, ¿para qué le explico si no me va a entender? Pues sí. Eso me pasa muy seguido, ¿no? Sí, sí, sí. ¿No? Es así de, ¿no? Es como si yo llego y le pregunto a alguien, oye, ¿cómo es que un avión vuela, no? Y me dicen, ¿no? Te voy a explicar, ¿no? Sí, la fusión de no sé qué cosa. ¿no? Chido tu cotorreo. Pero, ¿No? no, sí, sí, sí te entiendo. Entonces, sí, pero creo que para mí es un ejercicio muy bueno el haber intentado enseñar lo que sé, lo que hago. Sí. Hay gente que prefiere ni siquiera aventarse el tiro, ¿no? Y por default se desacreditan y dicen como, no, es que yo soy muy malo enseñando, ¿no? Porque sí te cuesta, es muy cansado y sí es un ejercicio muy hasta doloroso y agotador, intentar desmenuzar y darle orden a lo que estás haciendo. Sí. Sí, igual y aprovechamos aquí para saludar, a mandarles saludos a todos los que se dedican a la docencia y maestros que... A mí también me ha tocado dar clases o talleres y sí, no es nada fácil, entonces pues hay un saludo a todos los que se dedican a ser maestros de lo que sea, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, entonces el diseño gráfico es parte esencial de tu vida, de tu esencia. ¿Cómo fue, digo, pasando de ese tema, cómo fue que entonces te perfilaste ya directo a hacer ilustración? ¿Cuál fue el proceso? Pues es que es muy raro porque nunca dejé de ilustrar, porque desde que salí de la escuela, evidentemente es una de mis cualidades fuertes la ilustración, pero desde que salí de la escuela siempre entré a trabajos donde decía, pues tenía esta distinción de que, bueno, es un diseñador, pero además el güey ilustra muy cabrón. Entonces, un plus, ¿no? Entonces, al final del día siempre terminaba haciendo más ilustración que diseño. De hecho, me atrevería a decir que probablemente como diseñador no soy ni medianamente bueno como lo soy como ilustrador, ¿no? Me gusta y le sé y puedo apreciar ciertas cosas y actualizar ciertas cosas, pero yo no me considero un buen diseñador. Definitivamente la dedicación, la especialización depende mucho, ¿no? Cómo te vaya y al final siempre yo llegaba como el diseñador que además ilustraba, pero por ende siempre terminaba ilustrando nada más, ¿no? Porque diseñadores había 4 o 5 más, pero yo era, ¿no? Entonces, sí, explotar tu talento, ¿no? Así es. Entonces te fuiste haciendo cada vez más y más trabajos. ¿Estabas ya trabajando en agencias o estabas trabajando por tu cuenta? ¿Cómo era? No, saliendo de la escuela, a mí me tocó, bueno, tuve un momento rapidísimo, como de 6 meses fui director de arte de una revistilla universitaria de mis tiempos, relacionado un poquito con el mundo del cómic. Ah, qué chido. Porque bueno, yo al final del día, mientras estudiaba la carrera, pues yo tenía muy claro que yo en realidad más bien lo que quería hacer era dibujante de cómics, ¿no? Ok. Entonces, esa era mi tirada.
Pero pues eventualmente, pues mientras me preparaba y llegaba a ese nivel, pues empecé a trabajar en ciertos lados. Y, y bueno, pasé por esta revista, luego de ahí me ofrecieron trabajo, a mí me tocó el boom del internet. Entonces inmediatamente brinqué a un despacho que se hacía, que desarrollaba, ¿no? Páginas de internet. Me tocó participar, bueno, primero era una compañía chiquita que luego se unió a otra y luego llegó una transnacional española y nos compró y toda esta burbuja empezó a crecer súper cabrón del internet. Me tocó hacer el primer .com de Kellogg's, me tocó hacer el primer .com de Banco Santa Fe, de Santander, los primeros .coms que se hicieron de compañías importantes como Coca-Cola, etcétera, pasaron por la agencia en la que yo estaba, porque en ese momento ya teníamos el respaldo de esta compañía transnacional de España, que tenía oficinas obviamente en España, en Brasil, en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Entonces estábamos así, éramos los rockstars del internet en esos momentos. Teníamos clientes chonchos como Casas Geo, creo que Volkswagen, el banco ya lo dije. De los buenos, los poderosos. Entonces fueron tiempos bien chidos, porque además ahí también es donde me di cuenta, dije, güey, las matemáticas están bien chingonas, porque ahí medio aprendí a programar con los lenguajes de esos tiempos, y dije, güey, ¿por qué esto no te lo enseñan en la escuela, no? ¿Por qué te enseñan a sufrir las matemáticas en lugar de encontrarles el gusto? Y luego, eventualmente, justo sin saberlo, me tocó, tuve la oportunidad de que vieran mis portafolios en una agencia de publicidad, y de ahí brinqué, y justo a los meses ya se venía a venir el gran, cómo se hundió el tema de los .coms y todo ese correo, ¿no? Saltaste el tiempo. Ajá, entonces yo empecé a brincar de banco con pura chiripada, la verdad. Y caí sobre blandito en la publicidad, que ahí también me panorama de otra manera de cómo generar campañas, cómo pensar de manera creativa y cómo manipular a través de las palabras, de la imagen, etcétera, etcétera, ¿no? Más allá de lo capitalista que pueda sonar. La verdad es que y cómo jugar con el tema de la creatividad. Por un lado, una parte es la técnica, una parte es la mecánica, y por otro lado es la creatividad y cómo jugar con todo eso. Porque hasta ese momento como que yo no entendía de cómo puedes hacer, o sea, yo no concibía cómo puedes ser un ilustrador y no ser creativo a la vez, como dice. Que sí existe, ¿no? Hay ilustradores que técnicamente son muy buenos, pero en cuanto a contenido, pues no son ricos en creatividad, ¿no? Sí. Muy creativa, pero no tienen las habilidades técnicas para elaborar o desarrollar esas ideas. Sí, hay que encontrar ese balance. Ahí fue donde como que yo me encontré con esa realidad de, órale, ¿no? Está interesante este rollo. También me acercó mucho al tema porque obvio pues aquí en México siempre ha existido como ese ligue de que bueno, la mayoría de los publicistas, o por lo menos en esas fechas, aspiraban a ser cinematógrafos, ¿no? Sí.
A mí me tocó, como ya vivir más de cerca, también a otro nivel el mundo del cine, la apreciación, ¿no? de comerciales, de la creatividad. La mayoría de los creativos, si bien hay joyitas muy capitalistas de la publicidad, pero que hay las ideas más padres, más bonitas, por lo general ni uno como gente normal las vemos, porque solo se logran aplicar en casos y clientes muy específicos, que por lo regular son clientes como ONGs o cosas así, que son como empresas no lucrativas, etcétera, etcétera, y por lo general son como más abiertos, ¿no? A dejar que la creatividad experimentes, a que busques maneras de cómo decir, de cómo atraer a la gente, de cómo enganchar a la gente a que participe, etcétera, etcétera, ¿no? De no manejar alcohólico, etcétera, etcétera, todo ese tipo de campañas y clientes por lo regular son muy ricas creativamente, ¿no? En otros países, ¿no? Sí, yo también me tocó una temporadita ahí en la agencia de publicidad, y sí, también te comprendo por ese lado. Pero en la agencia todavía ¿qué hacías más trabajo, de creativo o de ilustrador? Ahí hacía un poquito de todo, cada vez me fueron dando como, bueno, en teoría entré como director de arte, ¿no? Pero la realidad es que hacía muchos storyboards, bien, pero poquito a poquito me fueron dando oportunidad de proponer ideas, ¿no? De generar ideas, de aterrizar conceptos de campañas de gráfica, etcétera, etcétera. Y hacía un poquito de todo, ¿no? Ahí fue donde ya también entendí el rol de lo que era un director de arte, ¿no? Pero también no duré mucho, también eso fue una cuestión, ¿no? Ya cuando empezaban a jalarme para otros proyectos, para otros clientes, para otros grupos creativos, ¿no? Porque si bien al que yo llegué, por ejemplo, estuve en John Can Rubicam y estuve trabajando para la cuenta de Colgate, ahí hacía mucho storyboard, ¿no? Pero poquito a poquito los directivos de otras cuentas o de otros grupos se fueron dando cuenta de mi habilidad, porque además al mismo tiempo me empecé a meter otro tipo de cosas como el retoque fotográfico, o sea, podía retocar fotografías, muchas cosas, ¿no? No era como la mayoría de los storyboardistas que solo sabían dibujar a lápiz y ya, ¿no? Tenía habilidades de diseño, conocimientos de diseño, de fotografía, de corrección de color, en fotografía, de retoque, etcétera, etcétera. Puede hacer muchas cosas, porque siempre me ha gustado mucho el tema digital, y desde que tuve contacto con las computadoras, intentando colorear cómics, me fui desarrollando, descubrí Photoshop y lo intenté. Y nunca lo he soltado desde entonces, ¿no? Hasta la fecha sigue, sí, como que todo se va sumando, ¿no? O sea, todo lo que vas aprendiendo en la carrera, en el trabajo, y vas dando un resultado así como orgánico de cierta manera. Sí, justo así es como llegué a hacer en algún momento mate paintings para cine. O sea, yo jamás me había imaginado que yo me iba a ver haciendo ese tipo de cosas. Pero pues lo aprendí, me dijeron, a ver, inténtalo, y funcionó, y durante un tiempo estuve dándole a eso, ¿no? Ah, vale, qué chido. Y ya te perfilabas, o sea, mi siguiente pregunta era, ¿cómo diste el salto ya a ser ilustrador full time? Pues en algún momento me di cuenta que la publicidad no era lo mío, porque no estaba dispuesto a tener muchos topes de cabeza, ¿no? Y para mí es muy frustrante, porque pues yo sé que es muy fácil criticar lo que uno ve en la tele, pero la realidad es que la batalla detrás con el cliente es
es muy pesada, entonces necesitas desarrollar una capacidad de tolerancia a la frustración muy cañona, ¿no? Porque muchas veces de todas tus ideas buenas, a lo mejor una, ¿no? Es la que queda. Y si queda toda distorsionada o toda manipulada, porque la clásica clientilla, ¿no? Sí, todo el mundo mete mano. Entonces, pues dije, no, o sea, yo no estoy para vivir así, ¿no? También descubrí que era posible vivir de lo que yo hacía como proveedor para las agencias publicitarias, sin meter mi creatividad, sin comprometerlo, ¿no? Dije, preferimos, ahí fue cuando formamos el estudio José Luis, Oscar y yo. Excelente. ¿No? Y ahí fue donde pues yo por un lado pues sí hacía lo que tenía que hacer para comer, pero por otro lado me seguía dando el gusto como para, en esos tiempos todavía trabajaba en la revista La Mosca haciendo ilustración. Empecé a trabajar para Ocesa haciéndoles carteles, ahí fue donde me empecé. Yo durante una larga temporada hice los carteles del Vive Latino. Qué chido. Hice el logotipo y los primeros carteles del Corona Capital. Nice. Y por ahí otro que otro evento para Ocesa. Entonces, y seguía haciendo cosas a nivel editorial, ¿no? En Grupo Expansión me tocó hacer unas que otras cosas, en Editorial Televisa, etcétera, etcétera. Y ahí fue donde yo me reencontré como con la ilustración editorial principalmente, ¿no? Ok, oye, qué chido, o sea, como que todo el mundo, todos tus círculos o tus mundos fueron de alguna manera orbitando alrededor tuyo, o sea, como que le supiste sacar jugo, ¿no? De todas las experiencias que habías tenido, ya sea en contactos o en clientes o en maneras de trabajar. Y bueno, por lo que veo ya se está perfilando para que te dediques, o sea, totalmente a la ilustración y está saliendo a relucir lo del póster, o sea, la cuestión de los pósters. Así es. Sí, y pues eventualmente así tuve la oportunidad de obviamente también hice mucha ilustración publicitaria, pero también tuve oportunidad de trabajar con gente como los Hula Hula, con Quique Ollervides y el Cha. Hice portadas para discos, de arte para discos, y de alguna manera siempre estuve como envuelto en el tema siempre como orbitado en la cultura pop de alguna manera con mi trabajo visual. Cuando no, incluso aunque nunca había sido como mi objetivo meterme a la animación, por ejemplo en algún momento me tocó caer con los Huevo Cartoon y ahí les apoyé en una película. Por alguna razón, te digo, terminé haciendo mate paintings para películas o para cortometrajes, conceptual, ¿no? El tema de la música siempre lo tuve relacionado porque siempre fue como desde mis primeros gigs, desde saliendo de la escuela, que empecé con la revista La Mosca y ahí también duré varios años, ¿no? Entonces la ilustración ligada con la música siempre me ha atraído. Luego de ahí me buscaron los CESA y empecé con el coqueteo de los carteles. Me empecé a documentar y vi lo que se hacía obvio ¿Estados Unidos? Como siempre en otros países lo que se hacía, sí. Y la cultura del cartel de la música en cuanto a conciertos y ese tipo de cosas, que además casualmente el tipo de música que a mí me gusta son grupos que explotan mucho lo visual y lo artístico en lo visual, en sus videos, en el arte de discos, en su merchandising, en sus carteles. Entonces, pues sí, una cosita te va llevando a la otra, ¿no? Sí, yo sí llegué a ver la revista La Mosca y seguramente vi tu trabajo ahí, aunque no sabía que tú eras el que lo estaba haciendo.
Y hace poquito alguien puso también en Facebook, o creo que fuiste tú el que subiste algo de tu portafolio, de tu trabajo, y alguien mencionó de que, no manches, tú lo hiciste, sí me acuerdo. Y entonces como que sí me están llegando esos flashbacks de Sí, vale. Compartió la portada que hice de los White Stripes. Simón. Que esa, bueno, aparte de que me gustó mucho, que además que lo dibujaba muy diferente. Sí, está bien diferente. No está mal, pero obvio yo estaba explorando otras cosas, ¿no? Uh-huh. Y me dio gusto mucho recordarla, porque además mucho de ese material yo ya no lo conservo, ya se perdió por la evolución tecnológica de que se van cambiando los medios y las herramientas de almacenaje. El chiste es que muchas de esas ilustraciones yo ya no las tengo, ¿no? Uh-huh. Entonces me dio mucho gusto verla. Y además fue una de las primeras piezas que me piratearon, ¿no? Ah, ¿sí? ¿Empezaron a vender piratería que eso? La primera vez que vinieron los White Stripes a México, me tocó ver, incluso la compré, la playera. De que limas con tu ilustración. Que de cierta manera está chido eso, la verdad, como que... A los que le estaban vendiendo, no mames, güey, yo hice esa ilustración, qué chingón, ¿no? Mira qué pedo con este güey. Sí, que tú qué quieres, ¿vas a llevarla o no? Oye... Nosotros solo estamos vendiéndola, ¿no? Sí, me vale madre si le hiciste o no. Oye, qué chido, Alex, qué chido, que tu trabajo de perdido fuera pirateado como porque les gusta o saben que van a vender, ¿no? Con esa ilustración. Pienso en otros tiempos y otras cosas. Claro. Y bueno, y entonces ahorita ya estás de lleno, digamos, en este mundo de hacer arte para pósters, ya sea para, no sé, como me mencionaste, ¿no? Para películas o para música, no sé, televisión. Pero mi pregunta, o lo que te quería preguntar era, ¿dónde quedaron ese gusto por los cómics que me contaste que tenías? Pues eso me duró, a ver, es que soy muy malo para las fechas, pero... O sea, ya no está ahorita presente en tu carrera o en tus hobbies. Es una cuestión chistosa porque, o sea, de hecho yo dejé la escuela, no la terminé como tal, yo la dejé porque en algún momento sentí que estaba perdiendo mi tiempo, porque yo tenía muy claro y estaba muy decidido a que iba a ser un artista de cómics. Uh-huh. Entonces, en lugar de estar perdiendo mi tiempo en la escuela, yo estaba consciente que tenía que estar sentado en el respirador dibujando para estar presentando pruebas, porque si no, no lo iba a hacer jamás. ¿No? Entonces eso me duró un tiempo, pero poquito a poquito la realidad me fue alcanzando, tuve que buscar un trabajo, ¿no? Tuve que empezar a vivir solo, tuve que pagar mis propias cuentas y entonces entre más me dedicaba a trabajar, cada vez me iba alejando más del sueño de hacer cómics, hasta que eventualmente ya no existía casi literalmente. Y además ayudó mucho que pasé por muchos lados, que en realidad me gustó mucho lo que estaba haciendo, me gustó mucho lo que aprendía, ¿no? La etapa del internet me gustó mucho, la etapa de la publicidad me gustó mucho, etcétera, porque en realidad sentía que estaba aprendiendo muchas cosas y la verdad lo olvidé. Y en eso quedó, ¿no? Uh-huh. Y fue apenas hasta hace, ¿cuánto será? Como 5 o 6 años, no sé, tal vez un poquito más, no recuerdo bien, que me sentía como apto y listo para retomarlo. Uh-huh. Y me tomó 3 años, ¿no? Lograrlo. Por fin logré que me dieran una oportunidad en la industria de Estados Unidos como dibujante de cómics. Ah, excelente. Entonces, después de un proceso de varios años, como 2 o 3 años de revisiones de mi trabajo, etcétera, estar mandando portafolios, páginas, samples y todo eso, pues finalmente me dieron la oportunidad y pues cumplí el sueño. Ay, qué chido. Son otros tiempos, creo que hoy día no es tan difícil llegar,
donde se complica un poquito es mantenerse, ¿no? Porque la verdad es que ya con toda la comunicación que existe en el mundo, te das cuenta de que no somos tres pelados que tienen cierto nivel o cierta capacidad para lograrlo, ¿no? El nivel de competencia está durísimo ahí arriba. Tienes que ser súper dedicado, súper disciplinado, porque hay gente de todos lados del mundo, ¿no? De Taiwán, de Indonesia, de India, de los americanos ahorita están en todos lados, etcétera, etcétera. Hay una sobreoferta de talento, yo creo, ¿no? En esos momentos. Entonces, pues sí, por lo menos puedo decir que lo logré, ¿no? Logré llegar, logré estar ahí 1 año, 2 años. Pero la realidad es que pues ya no se me ha solicitado, ¿no? Como al principio yo me imaginé que iba a ser, y pues ahí sigue latente. He tenido oportunidades para compañías chiquitas, editoriales chiquitas, independientes. Pero si bien estuve, yo creo que el 17, el año 2017 y el 18 en friega haciendo cosas para Marvel u otras compañías, todo lo que es el 18, el 19, parte del 18 y del 19 me la he pasado enfocado en esto que te platico de la cultura del coleccionismo de pósters de películas. Ya, ok. No, sí, y el proceso de revisión de portafolio y todo eso, o sea, sí estoy familiarizado con eso y como dices, lo difícil no es tanto llegar, sino mantenerse ya. Sí, ¿no? Entonces por ahí no falta, ¿no? El que te quiere ofrecer un proyecto y todo eso, pero pues también te das cuenta que ya una vez cuando pasaste por ahí dices, o sea, sí está padre, sí me gusta, pero sí es muy demandante. Entonces, y ya no tengo necesariamente esa edad, también entiendo que ya no estoy tan chavo, ¿no? Incluso fue durante ese periodo, durante esos años que me fregué la otra rodilla, ¿no? De estar sentado trabajando entre 13 y 14 horas diarias. Sí. Jamás me hubiera imaginado que te podrías fregar la rodilla de pasar tanto tiempo cerrado, pero, digo, sentado, pero si pasa. Y entonces pues me llegan proyectos que la verdad he bateado mucho, o simplemente pues les cobro lo que siento que les tengo que cobrar para que a mí me valga la pena. ¿No? Entonces, y pues muchas veces no se dan esos proyectos. Sí, no, y pues es importante también cuidarse. La salud es lo más importante. Exacto, ¿no? Entonces, y pues sí, el gremio que me ha cogido ahorita, donde se me reconoce, se me exige y además se me paga lo que yo pido, ha sido curiosamente este mundo del coleccionismo, ¿no? No, y encuentro muy atinado que si estás ahorita, digamos, explotando ese nicho porque eres bueno y se te solicita y todo. O sea, como digamos que en este caso te puede considerar como pionero de cierta manera. Pues qué mejor, ¿no? Qué mejor que encontraste esa área y que te está haciendo favorable a ti, ¿no? Sí, pionero como tal, no sé, porque mira, curiosamente César Moreno, un gran amigo y además increíble colega ilustrador, él trabaja mucho para Mondo. Excelente. Él fue justo el que me abrió las puertas y me recomendó, con el que vendría siendo prácticamente mi mecenas ahorita, ¿no? Porque prácticamente todo lo que trabajo lo trabajo para este chico, ¿no? Pero fue justo César Moreno el que me abrió la puerta, que él ya llevaba un par de años dedicándose a eso, me recomendó y pues le entré, y desde entonces cada vez me he metido más. Y la verdad que me gusta mucho, porque me gusta como reto, no solo porque hago lo que me gusta, pero también existe el reto técnico
porque como al final del día el método de impresión es serigrafía, es el reto técnico de llevar mi arte a ese tipo de técnica de impresión es un reto agregado, ¿no? Entonces ese estrés adicional y mi necesidad de solucionar problemas gráficos ahí se da como por bien servido, ¿no? Sí, atiendes ahí todas tus necesidades creativas. Sí, ¿no? Porque bueno, como a lo mejor has visto mi gráfica últimamente, que yo creo que a lo mejor tú la ves y dices, bueno, eso se va a imprimir digitalmente, no hay de otra, ¿no? Yo justo me he dado mucho la tarea de no caer en el clásico, aunque me gusta mucho ese tipo de serigrafía, de que es clásica, es minimalista, con colores planos, etcétera, etcétera, con imitación de colores. Me gusta esa batalla técnica de lograr piezas visualmente complejas, coloridas y aparte con el rigor de la limitación de la misma técnica y eso me mantiene como muy, muy contento y muy ocupado, ¿no? Claro, y voy a aprovechar este momento para mostrarles la pieza que yo te compré esa vez en la convención, que me encantó a mí, la verdad. No sé si te acuerdas de esta. Ah, sí. Espérame, es que tiene aquí el blur. Déjame... Ahí apagué la cámara. Ahí, más o menos, ahí se alcanza a ver el tipazo este. Digo, todavía no me he marcado. Ahí tengo todavía varios pósters que no me han tocado marcar, pero la verdad me encantó y va a estar en mi sala. Pero a mí me encanta, no, a lo mejor no se alcanza a apreciar, pero o sea, se ve, digo, aparte que es una gran cantidad de degradados y una composición bien chida. O sea, se siente como una textura, o sea, se puede ver inclusive a contraluz como hay textura. Por ejemplo, las letras se ven un poquito brillantes, pero las flamas se ven mate, entonces, o sea, le da una riqueza al arte bien chida. Y a mí me llamó muchísimo la atención, por eso... O sea, sí, es que como son tintas directas, bueno, son cuestiones técnicas que a lo mejor mucha gente no va a entender, pero curiosamente esa pieza yo la hice para una exposición y se me pidió un archivo digital. Realmente yo no la tenía pensada reproducir en serigrafía. Pero en algún momento hice como un poll para ver qué piezas querían que llevara serigrafía y escogieron esa. Y como yo no la tenía, yo no la hice separada en colores, cada color por separado, porque nunca se creó de esa manera. El impresor la imprimió en cuatricromía, pero en serigrafía, ¿no? Entonces tiene la típica roseta como de impresión digital, ¿no? De que cian, magenta, amarillo y negro y bla, bla, bla. Roseta, pero hecha de manera tradicional en serigrafía. Entonces realmente estamos hablando de una cuatricromía, ¿no? Pero lo rico de la serigrafía es que tú puedes usar tintas directas, de color directo, eso te da los colores son muy vivos y muy vibrantes, ¿no? Sí. Siento que en eso pierden un poquito esa impresión que tú tienes. Me gusta, obvio, porque está impresa muy bien, pero no tiene el mismo punch que tiene una serigrafía pensada como serigrafía, para que a lo mejor, por ejemplo, el naranja del fondo, yo ahí si lo hubiera pensado desde el principio para serigrafía, el naranja pudo haber sido un naranja sólido, ¿no? Y entonces tendría un punch visual todavía más rudo, me ¿no? quedaría mucho más claro. Las tipografías también podrían ser sólidas, con colores sólidos, los negros, ¿no? Los mismos negros podrían ser colores sólidos. Y entonces el punch visual sería todavía más impactante a la vista, ¿no? Pues a mí me encanta. La verdad se me hizo bien chida.
y yo estoy muy contento con esta pieza. Pero bueno, Alex, ya yo que estamos en la recta final, y la verdad se me ha hecho muy muy interesante tu historia, cómo te fuiste perfilando hasta dedicarte a este nicho que me cuentas del coleccionismo, que no tengo la duda que te va a seguir yendo bien bien chido. Quería preguntarte ya por último lo que le pregunto a todos los invitados, que es si tú pudieras hablar con Alex pequeño, el pequeño Alex de, no sé, 7 años, 8 años, sabiendo lo que tú sabes ahorita, de todo lo que has aprendido, si le pudieras decir algo, ¿qué le dirías? Probablemente todo lo dejaría igual. Lo único que le daría énfasis, y no sería muy de niño, sería yo creo que más bien en mi etapa de la universidad, porque creo que no, esa área está muy descuidada en la educación, insisto, en mis tiempos. Uno como artista no te enseñan el valor de la administración de negocios, ni como artista, ni como diseñador, ¿no? Entonces, es más, tal vez no sería como en mi etapa de estudiante, porque uno es muy pendejo y arrogante en esos tiempos, ¿no? Sí. Yo creo que haber sido como en mis 25, entre los 27 y los 30, que yo iría a buscarme y decirme, güey, ponte al tiro porque tienes que pensar mejor en términos de negocios, en términos de invertir mejor tu dinero, en términos de seguir educándote y evolucionando, aunque siento que sí lo he hecho de alguna manera, pero seguirte educando de una manera más profesional, ¿me explico? No nada más como por hobby o porque, esto se me parece que está padre y lo voy a intentar, ¿no? Sino como con una dirección más empresarial. A lo mejor justo eso, ¿no? Invertirme a mí mismo en cursos o talleres o clínicas de empresariales, gerenciales, etcétera, etcétera, de emprendimiento de negocios. Y también me diría que me tengo que poner pilas porque pues todo es cíclico, ¿no? Entonces todo lo que sube tiene que bajar, ¿no? No pensar que a lo mejor en cierto momento sentí que iba a llegar al cielo o que ya estaba logrando llegar al cielo, pensé que iba a durar para toda la vida y la verdad es que no sucede así, ¿no? Porque vienen más generaciones detrás que también les tiene que tocar un poquito de ese cielo, ¿no? Entonces, como que llegas y tocas y ya vas para abajo, ¿no? Sí. De gente haciendo lo mismo que tú estás haciendo, ¿no? Entonces, yo creo que me daría esos 2 tips y sería no tanto de niño, porque creo que de niño tuve el apoyo y el soporte suficiente que me llevó a conquistar y lograr mis sueños. Y más bien me buscaría en una etapa entre adulta, semiadulta y todavía con potencial de lograr cosas y cambiar ese switch, ¿no? De que como artista también tengo que saberle mover al tema empresarial o por lo menos tener la capacidad de juntarme con gente que sí le sepa y también sacarle mejor provecho a mi esfuerzo creativo y mi energía creativa, porque no siempre voy a estar de moda, no siempre voy a estar vigente y no siempre voy a aguantar entre 16 y 18 horas de continuas de estar sentado en la computadora. Claro. Oye, muy interesante, Alex. Sí, esta respuesta nunca me la habían dicho como en ese periodo de edad, de cuando estás chavo, pero ya no estás tan chavo y como que darte unos zapecillos y como que ubicarlo un poco más a la juventud. Sí, es que de niño no vale la pena, porque luego, por ejemplo, luego se me acercan papás
que tienen a sus chavitos y que notan cierto potencial y los quieren meter a clases y bla 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 y material y bla 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 y yo lo único que les digo es, mira, déjenlos ser chavitos, disfrutar esta etapa, que yo creo que cuando uno más disfruta esta etapa, si les piden material, pídanle material, si ellos solitos les piden clases, métanse a clases, pero no se estresen, ¿no? Ahorita estrésense cuando ya llegue el momento de que tenga que decidir por una carrera universitaria, que además ya en teoría el chico ya tiene la capacidad de tomar conciencia de lo que hace, ¿no? De sus actos. Si es disciplinado, si no es disciplinado, si le echa ganas, si no le echa ganas, si en verdad le interesa o no le interesa, ¿no? O simplemente es una actividad que prefiere. Obviamente yo creo que cualquier niño prefiere dibujar antes que hacer su cama, ¿no? O que sacar a pasear al perro, yo qué sé, ¿no? Sí. Entonces, que deje que viva su momento de niño, ¿no? Y también por otro lado, pues cuando estás joven y en la universidad, pues también, pues sí, siento que uno es muy tonto y arrogante, ¿no? También, bueno, en mi caso, yo sé que era una persona muy humilde y siempre me interesó escuchar a los que yo sabía que tenía mucho que aprenderles, ¿no? Pero sé que la mayoría de los chavos es así de, no, yo ya sé que soy bien piola porque todo el mundo me lo ha dicho durante toda mi vida, entonces, pues, no me importa, ¿no? O sea, lo que sea que me quieras decir, yo sé que lo estoy haciendo bien a mi manera. Entonces, como que luego uno es muy cerradito en esa época, ¿no? Sí. Sí, no. Yo, sí. En un momento donde el mensaje que yo me gustaría dar es donde realmente sí lo perciba, ¿no? Más puntual, claro. Perfecto. Bueno, Alex, pues con esto cerramos este episodio. Te quiero de nuevo agradecer por tu tiempo y por todos tus consejos y muchas gracias por compartirnos tu historia. La verdad es que yo sigo siendo muy agradecido porque diste la vuelta aquí y nada más por último preguntarte dónde te pueden encontrar en las redes sociales. Pues básicamente en Instagram yo creo que es mi red social que más uso, en la que estoy más activo, que es MFK002 escrito con letras, MFK002, o en mi página oficial de Facebook, que es MFK000, igual con letras, o cualquier variante de MFK00, ¿no? MFK00, doble cero. Por ahí salen. Tengo Twitter, pero realmente no lo uso, no lo entiendo y no tengo el tiempo para estarle invirtiendo. Tengo un canal de YouTube, donde trato de subir tutoriales, estudios de dibujo. Tengo un curso en doméstica, ahí me pueden encontrar como Alex Arismendi. Tengo un canal donde hablamos de cómics junto con José Luis, con el Capi y con otros amigos, donde nos gusta nerdear un rato y hablar de cómics, que se llama Atomics Comics. Y ya creo que básicamente ahí me encuentran, ¿no? Perfecto. Bueno, yo de todos modos voy a tratar de poner aquí abajo también la información para que todos puedan verla. Y pues nada más, Alex, de nuevo agradecerte mucho y espero de nuevo platicar contigo en otra oportunidad. Sí, creo que sí. Muchas gracias a ti por tu invitación y pues cuando quieras ya sabes. Perfecto, Alex. Bueno, excelente. Bueno, bueno, ya saben, pueden seguir a Alex en todas sus redes sociales. Muchas gracias por observar este video y recuerden, nunca se rindan y nunca se den por vencidos. Nos vemos después. Bye.